¿Qué tal? Sean bienvenidas todas y todos a esta nueva edición del podcast de Cloopción. Es un gusto enorme estar aquí con una persona muy, muy especial en mi formación, en mi vida también. Y bueno, pues también un episodio muy solicitado, una psicoanalista muy, muy requerida por ustedes. Pues sin más, Reina Karina Medina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Edgar. Qué bonita presentación. Gracias. Agradezco que pues me des la oportunidad para podernos comunicar por acá. Sí, pido una disculpa también a los que pudieran estar viendo y escuchando. Por motivos de salud no me fue posible tener esta entrevista de manera presencial, pero bueno, hubo esta alternativa virtual y pues sin más vamos a por ello. No sé si nos puedas comentar un poquito, Cari. Suelo hacerles preguntas como para comenzar la conversación a los y las invitadas en Ujú. torno a lo que se dedican, a lo que hacen y tal. Y en la última conversación que tuvimos, que fue a raíz del seminario que dio Juan Manuel Martínez ahí en el Centro de Prácticas Julián Carrillo, que es de donde eres actualmente directora, ¿cierto? Así es. Resultó algo bien interesante porque fue algo que nos comentaste y bueno, que les quería compartir aquí, que fue, es que yo no me veía haciendo esto. Tú dijiste eso. Sí, 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 sí. Cuéntanos un poquito, a ver, y aquí la Ajá. pregunta quizás la inicial sería como, Ujú. ¿cómo fue que tú entraras al ámbito psicoanalítico? Bueno, esa sería una primera pregunta. ¿Y cuál fue como Sí. la recepción o cómo ha sido también este proceso de la transmisión del psicoanálisis en la universidad? Ok, bueno, de la primer pregunta de cómo fue mi acercamiento al psicoanálisis. Sinceramente, al inicio de la carrera, esta materia, teorías de la personalidad, donde se inicia, ¿no? Se inicia con los contenidos de psicoanálisis, me resultaba realmente difícil, o sea, de una complejidad altísima que yo no alcanzaba en ese momento a entender. Em, Algo me llamaba, definitivamente, me llamaba muchísimo la atención, llamaba mi interés, pero no le entendía nada. Y bueno, apenas empezaba a entender algunos contenidos cuando ya pasábamos a otro autor, porque se manejaba tipo antología de distintos autores y distintas propuestas teóricas. Y cuando apenas iba agarrando el hilo de uno, cambiaban de autor y era otra teoría y otros conceptos, igual de psicoanálisis, pero propuestas distintas. Entonces, ese primer acercamiento lo cuento a mis alumnos como, como algo generalizado, ¿no? Algo generalizado en el sentido de que me parece que el acercamiento al psicoanálisis es eso, como con estas dos vías, ¿no? De la complejidad, de lo abstracto, de pensar más allá del sentido común, pero también de este otro lado que te convoca. No sabes muy bien por qué, pero algo te llama la atención de eso y que yo creo que sería interesante, les digo, que pues le hagamos caso a esta parte intuitiva, ¿no? De deseo y que podamos adentrarnos y nos demos la oportunidad justo de eso, de poco a poco irlo conociendo. Les pongo el ejemplo como cuando uno aprende pues un idioma distinto, ¿no? Al principio te resulta totalmente ajeno, no lo puedes hilar con nada. Igual acá son conceptos también que uno tiene que ir aprendiendo poco a poco y después ir entrelazándolos y darles como cierto sentido. Y por supuesto la parte de la aplicabilidad, ¿no? Que eso también en relación a la segunda pregunta, eso en la transmisión a mí me importa mucho. Estoy muy interesada en que los alumnos noten que hay aplicabilidad del psicoanálisis, eh, muy freudianamente diríamos en la vida cotidiana, eh, pero también obviamente en la parte de los procesos terapéuticos, que sí tiene aplicabilidad y sí tiene su efecto. Esto que mencionas
es bien importante porque luego, precisamente en este tipo de materias, ¿no? Eh, psicodinámicas, teorías dinámicas de la personalidad, etcétera, ¿no? Eh, uno lo piensa como muy, muy aislado, ¿no? Como muy, pensémoslo así como muy teórico, ¿no? Que solo existe en el libro, que solo son ciertas características, pero cuando luego uno se enfrenta en las prácticas precisamente a que es lo que dice el libro y más, casi Así casi es. uno voltea a ver y, oye, pero ¿de dónde me agarro? Porque para esto no me prepararon, ¿no? ¿Cómo es para ti, por ejemplo, cómo es esta experiencia que vives, pues, año tras año, ¿no? Con diferentes personas. ¿Cómo es para ti estos momentos precisamente de que los y las practicantes se enfrentan precisamente como esto desconocido, que si bien puede que haya una preparación previa por medio de los textos, pues la verdad es que siempre nos va a rebasar la vida real, ¿no? ¿Cómo es para ti Ah, acompañar esos procesos? sí, bueno, en realidad, a propósito de lo que comentabas al principio, que ahora me toca coordinar la clínica Julián Carrillo. Tengo bien poquito, un año y medio apenas en este puesto, pero ya tengo 7 años siendo asesora de prácticas profesionales en el área clínica. Hace poquito estaba haciendo el conteo, me sorprendí. Pero creo que desde el inicio he intentado que los practicantes se sientan acompañados. Seguramente no todo el tiempo lo he tenido presente, tal vez a la mitad, ¿no? La mitad de este puesto. Sobre todo ahora que he conocido como posturas teóricas, clínicas, técnicas de colegas, pues colegas argentinos que seguramente conoces y muy de cerca, claro, como Juan Manuel, como Alfredo Eidelstein, como Bruno Bonoris, como Matías Tabil, que también estuvo muy al inicio, ¿no? De toda esta divulgación del psicoanálisis y sobre todo Marcelo Augusto Pérez. Con este intento de acompañar a los que se están formando en este proceso con una intención de que se pueda entender lo que hacemos, eh, de que no quede como en una situación mística, ¿no? De asuntos de personas demasiado elevadas, ¿no? En el sentido intelectual, cosas que solo los privilegiados pueden entender y pueden llevar a cabo. Me parece que todo el tiempo o la mayoría del tiempo estoy como intentando esta cuestión de que quede claro que es algo, como decía hace ratito, que se ensaya, se entrena, se habilita poco a poco, y que, bueno, como practicantes, pues van a fallar, ¿no? Como incluso teniendo muchos años de experiencia, fallamos, o sea, eso es absolutamente real. Pero que ellos se sientan como con esa también apertura a poder ensayar, ensayo y error, ¿no? Y que se sientan acompañados y sobre todo, pues responsabilizarnos de eso, ¿no? Decimos, bueno, tenemos una falla, no alcanzamos a entender este caso, o propusimos una hipótesis, ya la dirigimos a otro lado porque parece que no va por allí, cambiarla. Estamos en esa situación, ¿no? Y a mí me gusta, como siempre, dejarles en claro que yo también estoy con ellos, ¿no? Aprendiendo, claro, no voy a negar eso, o sea, llevo más años estudiando, obviamente, que ellos, tengo más experiencia que ellos, pero dejando claro que, bueno, la ilusión de la experiencia, ¿no? Es eso, es una cuestión idealizada, de todos modos falta, siempre falta. Y nos ponemos a dialogar en general, ¿no? Cuando eh, conversan, me gusta verlo así como un conversatorio, conversan de las sesiones clínicas, cada quien apunta algo, ¿no? De lo que notó, de lo que podría leer en el caso clínico, y al final yo digo lo que puedo pensar, incluso condensando de lo que dijeron, ¿no?
tal dijo esto, tal otro dijo esto, y estoy como muy también acostumbrada a la parte de condensar, ¿no? Estos elementos y encadenarlos y poder dar también cierta devolución de aquello que acabo de escuchar. Y fíjate que es bien importante esta capacidad de condensación porque luego también sucede que entre como diferentes propuestas, entre diferentes opiniones de los y las practicantes, ¿no? Pues luego como que revolotean muchas ideas creo que sí también es importante dar cierto cauce, ¿no? Porque, bueno, les comparto también, se realizó una actividad previa al último seminario con Juan Manuel Martínez, un día antes, precisamente en la clínica Julián Carrillo, acá en la ciudad de San Luis Potosí, y mencionaba en la introducción que precisamente eh, fue al menos mi primer acercamiento clínico, ¿no? A la práctica del psicoanálisis. Por eso mencionaba esta importancia en mi práctica y en mi vida, ¿no? Ujú. Eh, y algo que resultó muy conmovedor, porque creo que no existe otra palabra, es cuando se borran como estas líneas divisorias entre practicantes, maestros, psicoanalistas, conferencistas, etcétera, 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 ¿no? Para señalar una situación que creo que nos acontece a todos, que es que uno se siente en ocasiones solo, sola, ¿no? Es decir, sucede este tránsito que es, bueno, entro a las prácticas con tal o tal profesora, luego otro año de prácticas y luego adiós, ¿no? Sí, Y resultó muy interesante y muy conmovedor, reitero, escucharnos, ¿no? Hablar desde, es que estas angustias son compartidas, ¿no? El cómo le voy a hacer, el qué puedo hacer, pero ya no estoy en la universidad, pero ya no me sustenta la institución o esta profesora, ¿no? Y algo que resultó muy bonito de escuchar y de compartir fue que es algo en lo cual estamos todas y todos inmiscuidos, ¿no? Que es algo que nos atraviesa de igual manera. Para ti, ¿cómo ha sido no solo acompañar en el sentido de las prácticas, sino después, e incluso me atrevo a decir muchos años después, ¿no? O sea, a tal punto que estamos ahorita tú y yo conversando, por por ejemplo. supuesto. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Sí, fíjate que se suele decir, les comparto, en las lecturas de acta de grado, como un speech, ¿no? Cuando los alumnos, pues ya pasan al gremio de psicólogos y firman sus actas y todo este aspecto protocolario. Se les suele decir que, bueno, que la universidad es su casa, su alma mater, se les dice, ¿verdad? Que pueden regresar cuando quieran, que hay eh, pues muchos, vamos a decirlo así, programas, seminarios, diplomados, posgrado, que los están esperando allí. Pero me parece que a veces solo queda en eso, ¿no? Como en ese speech para cerrar la ceremonia. Eh, Porque muchas veces, o como recién egresados, no nos atrevemos a regresar, o el otro lado, ¿no? Que no hay tanta apertura, porque bueno, esto es de vocación también, ¿no? Y a veces cuando no genera un ingreso, pues decimos, eso ya no me corresponde, ¿no? Yo hice lo que tenía que hacer, y ya esto está fuera de, puede ser que haya poca disposición de algunas, de algunos. Y entonces se va cerrando esa posibilidad, se va cerrando y sí, ciertamente, desde mi experiencia personal, había como esta sensación. Sin embargo, yo tuve mucha suerte de que mi directora de tesis de la maestría luego fue una gran amiga para mí, entonces yo no me solté. Yo no me solté de allí, dije, de aquí soy, ¿verdad? Porque eh, me ayudaba en muchos sentidos, en mi sentido profesional, por supuesto, con ciertas orientaciones, y en mi sentido personal también, ¿no? De este vínculo de amistad que se formó. De hecho, cuando yo hice las prácticas profesionales del segundo año,
que se supone era más en un aspecto clínico psicoanalítico, porque el primero fue clínico sistémico y entonces ahí como que estaba totalmente desconectada de la parte del psicoanálisis, pero en la segunda no encontraba esa orientación, incluso estando dentro de la institución, no encontraba esta orientación. Me acuerdo que le decía a Marcela Morales Lu, Mm. eh, mi directora de tesis después, ¿verdad? Ya en la maestría, pero en ese momento mi maestra le decía, estoy perdidísima, no entiendo nada. Eh, para mi fortuna, o no lo sé, en ese momento no lo pensaba así, pero me tocó un caso muy complejo de un niño en psicosis. Y entonces yo creía, ¿no? Mala suerte, o sea, no me siento preparada, no me siento acompañada y me tocó un caso súper difícil. Eh, y resulta que Marcela me acompañó en ese proceso, sin ser mi asesora de prácticas, o sea, ella nada más me daba una materia eh, de la licenciatura y de ahí me empezó a orientar y ese caso me parece que fue muy importante en tanto que después, cuando entré a la maestría, ese tema fue el que intenté desarrollar, el de psicosis en la infancia, autismo y psicosis en la infancia. Entonces, mm, digo, a mí en lo particular me fue bien, pero pienso que en general no es así. Pienso que en general existe más esta sensación de estar solos, ¿no? Dices, estar solos en esa situación de recién egresado, egresada. Y bueno, yo no se los digo tan puntual a los practicantes al salir esto de este es su casa, no se los digo así directamente, pero noto que lo saben, porque por ejemplo en este evento que tuvimos con Juan Manuel Martínez, había muchas de generaciones anteriores que estuvieron allí presentes y que saben que pueden contar conmigo si se les dificulta algo en la clínica, también en situación a veces personal. Yo creo que lo saben. Y fíjate que estas figuras que mencionas, ¿no? Marcela, en este caso, tú, por supuesto, ¿no? Luego se vuelven como personas muy importantes en la vida, ¿no? Precisamente porque marcan una diferencia en torno como, no quiero decir como hostilidad, sino como a lo mejor un poco inaccesibles, ¿no? Como de, pero aquí, o sea, pero ya no estás como en mi programa académico, pero ya no Ujú. mantuvimos ese contacto. Claro. Y que precisamente tú señalas con el término de amistad. Es decir, ese vínculo, ¿no? Que él también nos permite construir algo en conjunto, casi sin esperar algo a cambio, ¿no? Solo por el deseo, por el gusto de hacerlo. ¿Cómo fue, si pudieras ahondar un poco en esta experiencia con Marcela, ¿no? Que quien, un breve paréntesis, ¿no? Que quien es una figura, digamos, y aquí quiero hablar desde, a lo mejor desde algo personal, que, que es mencionada, al menos en nuestra facultad, al menos cuando fui estudiante. Estoy hablando de hace, cuando entré, 2011 me parece, 2011, 2016 fue mi generación. Wow, ya, bueno. Este, pero que era una figura mencionada, pues, ¿no? Pero que quizás muchas personas en este caso, bueno, yo no la conocí, pero sí la escuché ser nombrada. Si nos pudieras compartir un poquito de cómo fue tu encuentro con ella, cómo era ella. Sí, claro, claro. Eh, bueno, quiero hacer así como cierto contexto para que puedan ubicar que en mi generación, yo entré en el 99, 2004, ese es el periodo de mi formación en la licenciatura, y en ese momento en la facultad había mucho peso del psicoanálisis, mucho. Pues estaban figuras, obviamente, como Marcela Morales Lu, Carmen Rojas, Víctor Novoa Cota, eh, entre otros, obviamente la maestra Victoria Pérez. Y entonces había un discurso psicoanalítico con mucha fuerza, con mucha potencia. Eh,
Y bueno, y ahora sí, con respecto a Marcela, Marcela tenía una característica muy particular, que era una psicoanalista distinta, porque era una psicoanalista con mucha apertura. A ella le gustaba mucho la cuestión de la fisiología. Ella estudiaba mucho anatomía del cerebro, efectos de los fármacos en situaciones de psiquiatría, ¿no? En trastornos mentales. De hecho, ella nos daba una materia de esa índole y le gustaba muchísimo, le apasionaba todo este rollo de la fisiología y era raro porque se supone, ¿verdad?, que un psicoanalista no debía irse por ese camino ni debía explicarse las cuestiones por ese lado, pero ella decía algo muy interesante, decía que a ella le gustaba entender el funcionamiento del cuerpo como efecto de las situaciones, ¿no?, que pasaban en, ella decía, en el contexto, en el afuera, pero claro, lo que pasa en el afuera tiene repercusión en el adentro. Entonces, quiero entender las dos cosas. Quiero entender, decía, lo que pasa afuera, cómo se configuran todos estos elementos desde la subjetividad, pero también quiero entender qué pasa adentro, ¿no? Cómo se modifican todos esos procesos químicos, físicos, y me gustaba mucho cómo lo podía entender. No lo pensaba como la etiología, ¿no? Que de ahí viene la causa, etcétera, sino como algo que va vinculado, que no está separado. Eh, y tenía como esta característica, que como todo, ¿verdad? A veces caía muy bien ese aspecto y a veces era como para decir eso no es psicoanálisis, ¿no? Pero en general me parece que también su personalidad daba para ser muy querida, una persona muy querida, muy amable en el sentido de ser linda, generosa, pero también ser querida, ¿no?, por los demás. Entonces, sí, claro, fue una persona que marcó mucho ahí en la institución, por eso el edificio administrativo lleva su nombre, ¿verdad? Edificio Marcela Morales Lu, en su honor, eh, por todas estas características, por su disciplina, por su compromiso al saber, por su compromiso en la transmisión, porque también fungió ahí como funcionaria, cuestión administrativa, por parte de la institución. Entonces, fue alguien muy especial en muchos sentidos. Qué bonito homenaje, porque luego, eso, uno como estudiante atraviesa todos los días el campus, ¿no? Y ve la placa, ¿no? Como ve otras placas y no entendemos algo que, me refiero a no entendemos quiénes fueron, por qué se llaman así. eh, y es curioso porque luego da la impresión, y no sé si esto lo compartan las personas que vuelven a la facultad ya después a dar un taller, una conferencia y tal, ¿no? Pero luego da esta impresión de, es que no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué hubo antes de nosotros y solo esperar que lo que venga después sea algo que contribuimos como a mejorar, ¿no? Que precisamente ahorita que te escuchaba en el aspecto histórico contextual, te inscribes en un momento en que la facultad tiene esta tendencia psicoanalítica. Situación que, bueno, al menos hablando desde mi experiencia, no fue así. No al menos como la predilecta, sino como que ahí Ujú. ya había otras tendencias. Eh, pero ¿cómo fue para ti, por ejemplo, estar tan empapada de la práctica y del psicoanálisis específicamente? Eh, ¿Y qué es lo que te termina por hacer sentido? ¿Qué es eso que dices, de aquí soy? Sí, definitivamente me tocó un muy buen momento, o sea, eso me parece que fue muy afortunado. De hecho, recuerdo que el primer año se hizo facultad, era escuela, y pasó a ser facultad justamente porque se inauguró el programa de posgrado en psicoanálisis, ¿no?, en estudios psicoanalíticos. Eso la llevó a la escuela, ¿no?, a hacerse facultad. Entonces fue un momento muy privilegiado en ese sentido.
Y hace un momento que contaba esto de mi primer acercamiento, como esto que me convocaba, pero yo creo que cuando dije, esto me encanta, de aquí soy, como mencionaste, yo creo que fue a partir de quinto semestre, más o menos. O sea, ya cuando llevé la materia de entrevista clínica, de técnicas de la evaluación de la personalidad, ¿no? Con los test proyectivos, etcétera, que todas esas materias, también por fortuna, me las impartió la doctora Carmen Rojas. Y entonces no veíamos las cosas desde el manual, desde toda esta parte así, ya sabes, psicológica, clínica, sino Ajá. psicoanalítica justamente. Me acuerdo que lo veíamos, las proyecciones las leíamos como se lee un sueño, ¿no? Con los elementos así simbólicos y poder hacer eh, la interpretación de manera más generalizada y no tan puntual con los rasgos. Y de ahí, ¿no? De ahí me atrapó el psicoanálisis y me parece que desde la mitad, entonces, de mi carrera hasta ahora, no me he soltado. También me he mantenido sujetada a eso. Sí, es como ese famoso libro, ¿no? De François Roustan, el de quien el psicoanálisis atrapa y ya no lo suelta. Y de hecho hasta bromeaba, creo que he hecho el chiste contigo, ¿no? Que parece una mafia, ¿no? De que pues entras pero ya no sales, ¿no? O sales Sí. cuando termina tu vida. En ese sentido, por ejemplo, con todo lo que nos has compartido, eh, es decir, este tránsito entre la facultad, estas figuras importantísimas para el psicoanálisis potosino específicamente, Carmen Rojas, Marcela Morales, eh, ¿cómo ha sido también tú insertarte en esa genealogía? Porque precisamente ese es el otro lado, ¿no? Comenzaba diciendo que fue un episodio muy solicitado porque realmente creo que la, pensémoslo así, ¿no? Como tanto cuestiones transferenciales, pero también la amistad, estos mismos como atributos que menciona respecto a la figura de Marcela, creo que también los encontramos en ti, una persona muy accesible, muy amable, muy dadivosa. Eh, ¿cómo ha sido para ti también ahora tú estar de ese otro lado, ¿no? O sea, como ahora decir, híjole, pues estoy contribuyendo a que precisamente lo que a mí fue dado, yo también darlo. Sí, totalmente. Sí, me parece que sin darme cuenta he intentado devolver algo de eso. Eh, pero también, como te decía, me parece ese día que nos encontramos, lo de Juan Manuel, mm, también hubo el otro lado, ¿no? Figuras más, no sé, más cerradas, como en ese sentido de solo impartir el contenido de la currícula, ¿no? De la materilla. Em, entonces, creo que siempre he tenido o mucho he tenido esta característica de estarlo pensando en el sentido de lo empático, ¿no? En el sentido de cómo se siente estar del otro lado, del lado de ser estudiante, del lado de ser practicante, y a veces se siente como, ¿quién me ayuda, no? Como en esta, decíamos hace ratito, como en esta soledad, en este no acompañamiento, ¿no? En que uno se siente medio desorientado y sobre todo en psicoanálisis, porque, como bien decías, de ciertos años para acá, el psicoanálisis en la facultad ya no tiene esa fuerza. Entonces los estudiantes vienen con una formación súper básica, ¿no? De lo que es el psicoanálisis. Y entonces toca ser muy paciente, toca también hablarles con mucho respeto, hablarles también como con esta invitación a atreverse a idear cosas, a opinar cosas, para que primero, ¿verdad?, se enganchen como nos enganchamos y después, ya una vez enganchados, empecemos, ¿no?, a la formación, empecemos a conocer.
Entonces, me parece que eso es muy importante. Digo, en mi posición como maestra, dejar en claro esa cuestión de hay hay que ser amable, amable en muchos sentidos, ¿verdad? Amable, para para que haya transferencia, como sabemos, a veces el enfoque ni siquiera es tanto por el contenido de la teoría, sino por la persona que lo enseña. Ya después debería desafarse eso, ¿no? Debería desafarse eso y no ver a las personas como ideales, inalcanzables, etcétera. Pero yo creo que es algo inevitable en la cuestión transferencial, no es como el enamoramiento, es inevitable la idealización y luego ya se tendrá que pasar a otra cosa. Pero fíjate que interesante que lo menciones, porque sí es algo bastante común, ¿no? Que he escuchado muchas veces de colegas, por supuesto en mi persona, de pacientes también, que es como, pues yo no tenía ni idea, pero me metí a tal clase con fulano, con fulana, y la forma en que te lo transmite, las cosas que decía, y luego en las prácticas, cuando hablaba de tal tema, ¿no? Y por eso te preguntaba, porque justo como que cuando luego uno asume el lugar que ocupa, es decir, de una transmisión, pero una transmisión que, por lo que estás diciendo, quieres ser clara, quieres ser accesible, quieres ser amable y tal. Comparándolo, corrijo, de estas figuras que al contrario, ¿no? Yo doy los contenidos y si no entendiste, pues te falta lectura, ¿no? O te falta análisis, etcétera. Pero ahorita que te escuchaba hablar respecto a como digamos, esta transferencia que sentimos con las personas que nos transmiten el psicoanálisis, ¿no? eh, Tocaste un punto bien importante, que es el de la formación. Y bueno, regresando un poquito como esta cuestión del psicoanálisis en la universidad, ¿tú cómo piensas o cuál es tu opinión respecto a la formación de los y las analistas, perdón? Porque ahorita mencionabas del estudiante de psicología, ¿no? Que precisamente por el paso de los años, las administraciones y muchas cuestiones alrededor, pues ha ido desapareciendo poco a poco, ¿no? Como la presencia del discurso analítico, específicamente en la Facultad de Psicología de la Autónoma. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu postura respecto a a la formación de los y las futuras análisis? Sí, bueno, yo creo que no sabemos casi como doctrina que para ser psicoanalista, pues nos tenemos que formar obviamente la teoría, tenemos que supervisar casos, tenemos obviamente que tener nuestro análisis propio. eh, y es así como le dicen, ¿no? La trípode del psicoanálisis, de la formación psicoanalítica. Y a mí me tocó también una generación en la que se decía así, ¿no? Religiosamente y se cumplía cabalmente. Eh, y me parece que también ahora hay otra forma, ¿no? Puede ser lo mismo, pero dándole otro sentido. Son los mismos elementos, pero como significantes, ¿no? Empiezan a virar hacia otros lados, como por ejemplo empezar a empezar a cuestionar esto del análisis propio, que de hecho también hice un capítulo de un libro de supervisión clínica con la doctora Antonia Arellano y hablábamos justo de esto también, eh, es una imposición, ¿no? A veces es una imposición que se les hace a quienes se están formando, esta cuestión del análisis personal. Y decíamos en el capítulo, es importante, pero no se tiene que vivir como una imposición. Me acuerdo que eh, Marcelo, también Marcelo Busto Pérez, dice en una charla algo así, dice, sería como estar otra vez, ¿no? Sujetados al sujeto supuesto saber, ¿no? Al otro completo, o al ideal, y entonces solo acatar obedientemente, ¿no? Las indicaciones, como buen neurótico, acatar.
Y no se trata de eso, justo no se trata de eso. O sea, el análisis es intentar disolver la neurosis, intentar disolver las cuestiones idealizadas. Entonces me parece que sí es importante en esta cuestión de que si sentimos algo, si vemos una interferencia, eso es lo que también les comentó a los practicantes, si notamos alguna interferencia, ¿no? De nuestra situación personal que está haciendo ahí sesgo en nuestra práctica, hay que analizarse. Sí, hay que analizarse, pero en el momento que uno sienta que hay que analizarse, piense que hay que analizarse, no por una imposición institucional. Y también ahora en relación al tema de la teoría, ¿no? También se piensa raramente que se deben de leer todos los tomos de las obras de Freud, los seminarios de Lacan, los escritos de Lacan, para considerarse, para autorizarse como psicoanalista. Y es algo que en realidad no se hace, ¿no? No podemos, no se puede hacer eso, no alcanza. En ese periodo de formación, viéndolo como en una parte institucional, se puede Ujú. hacer, claro, a lo largo del tiempo, pero en ese periodo, como por ejemplo el Círculo Psicoanalítico Mexicano, que forma en cierto periodo de tiempo y otras instituciones, eh, me parece que es algo otra vez ilusorio, que fantaseamos. En realidad, pues no se alcanza, no se alcanza, pero al igual que el tema del análisis personal, hay que tener una responsabilidad en ese aspecto. eh, en el tiempo que sea necesario, en el tiempo pertinente, pero hay que hacerlo, en algún momento hay que hacerlo, pero no porque la institución, el otro, me lo demanda y tengo que responder obedientemente. Lo veo así, creo que hay más apertura en ese aspecto. Y la supervisión de casos también me parece que es algo muy importante. Resulta que a veces la supervisión parece como una contradicción, Ajá. donde tú llevas un material y todo se lee diferente. Y a veces hay señalamientos como punitivos, ¿no? Como ¿dónde estás, no? ¿Dónde estás? Que no has leído esto, que no entiendes esto, que mira, es así. Pienso que antes se daba mucho esto, ya no tanto, por fortuna ya no tanto. Ya la supervisión más bien se vive como en una conversación, ¿no? Como en una comunidad Mm. donde, claro, la persona que está llevando el caso, pues no alcanza a leer, no porque no sepa, no porque le falte, sino porque la transferencia también interfiere y entonces el otro que no está metido en el proceso puede leer de manera más clara. Y ya creo que ya no se vive de esa manera, por lo menos en las supervisiones en las que he ido o las que he dado, como que ya lo vivimos más desde esta cuestión como de lo común, ¿no? De que no hay alguien maestro, ¿no? O maestra que sabe y el otro no. Y tampoco en esto como si estuviéramos en un lugar donde solo se pescaba, ¿no? Solo se cazaba el error para señalar el error, sino más bien como apoyo, ¿no? La supervisión como apoyo, como colaboración. La supervisión como colaboración. Y fíjate que ahorita que te escuchaba, es que a ti te tocó vivir esos cambios específicamente aquí en la ciudad, porque también algo que creo que también es importante recordar es que no siempre ha sido así, ¿no? Que si el psicoanálisis tuvo o ha tenido una presencia en nuestra ciudad, en nuestra facultad, etcétera, ha sido por esfuerzos colectivos, ha sido por resistencias, también por supuesto muchas rupturas, etcétera. Es decir, que no ha sido algo lineal ni algo dado por sí mismo, ¿no? Yo te quería preguntar con esto último que mencionas, ¿tú qué crees que ha posibilitado este cambio? Es decir, que tanto el análisis ya no se ha visto como una imposición, sino como una opción, ¿no? Que los seminarios teóricos y las asesorías por ende también no sean vistas como yo no sé, sino como
vamos a acompañarnos a descubrir qué es lo que está sucediendo. ¿Qué crees que haya posibilitado este cambio de pensamiento? Sí, yo creo que la posición del psicoanalista, de la psicoanalista, eh, porque antes se intentaba tener, me parece a mí, como una posición, decía cerrada, ¿no? También como muy conveniente en relación a la imagen, ¿no? De cierta completud. Mm, Eh, se, tenían como esta, a lo mejor porque así lo también eran los lineamientos, no tanto porque se quisieran, ¿no? Sino porque si querías ser psicoanalista tenías que ser así, ¿no? Vestirte así, hablar así, decir frases muy de eslogan, ¿verdad? En ciertos contextos, en ciertos momentos. Entonces me parece que hubo algo, ¿no? Que se empezó a cuestionar esa parte. Me parece que el tema también va por la cuestión contextual, ¿no? O sea, cuando se aperturó todo esto de las redes, cuando cualquier persona era capaz, ¿no? De abrir un canal y difundir información, me parece que esto posibilitó a que la figura así, cerrada, del psicoanalista, se empezara a hacer más flexible, y comparándose a lo mejor como con otros, vamos a decirlo así, como con otras posiciones teóricas, con otras posiciones clínicas, que no tienen nada que ver con el psicoanálisis y que resultaban también a lo mejor de beneficio, ¿no? Que tienen sus sustentos, sus fundamentos y demás, y que resultaban de beneficio a pacientes, a usuarios, y a lo mejor, esa es solamente una hipótesis, ¿no? A lo mejor se empezó a cuestionar, ¿no? El psicoanálisis, los psicoanalistas, si solamente se puede ser psicoanalista de esa manera, o si hay formas, ¿no? También distintas y eh, alineadas al contexto también, ¿no? Y que sigan favoreciendo, porque si nos quedábamos en aquella impostura, ¿no? De, también como de postura y también de medio impostor el asunto, si nos quedábamos en esa impostura, pues no íbamos a vivir mucho, ¿no? El psicoanálisis iba a morir. Definitivamente el psicoanálisis iba a morir, porque era una postura así, cerrada, muy abstracta, inalcanzable, inaccesible, en la mayoría. Supongo que no todas las personas, no todos, pero la mayoría se vivía ese tipo de figura. y es que justo en ese tenor, creo que tú has contribuido, ¿no? Como a modificar esa figura. Es algo que mencionábamos también en la presentación con Juan Manuel, ¿no? Que existe esta canción de salsa llamada Fabricando Fantasías, bueno, acá es Desmontando Fantasías, Sí, propias de la figura del analista, ¿no? Y, y de nuevo, contextualizando, esto no fue, digamos, de la noche a la mañana, ni fue, digamos, de ayer a hoy. Ha sido un proceso que tiene muy poco realmente, ¿no? De cuánto tiempo me estarías hablando, Cari? ¿Unos 5, 10 años? sí, en realidad bien poco, sí, tal vez como eso, máximo 10 años. Entonces, eso, o sea, que a diferencia, y por eso también quería yo hacer este episodio, ¿no? A diferencia de específicamente del caso de Juan Manuel, que lo platicábamos, ¿no? En Argentina tienen una apertura y una influencia enorme del psicoanálisis en casi todo el territorio argentino, ¿no? O en el caso de Consandra, que en la Ciudad de México pues llega todo concentrado, ¿no? Es decir, están estos distintos institutos de psicoanálisis. Acá en San Luis ha sido una recepción distinta, ¿no? Propia de lo que pues, se dice o de lo que se conoce, ¿no? Como de la provincia o de la descentralización de la Ciudad de México. Y considero que precisamente, Cari, tú eres una de estas figuras, de estas personas que mantienen vivo este deseo como por otras personas de acercarse al psicoanálisis y con quienes se encuentran son con una persona que es esto, amable, dadivosa, que comparte. Eh, Tú hiciste muy consciente como este cambio de figura de decir, yo no quiero perpetuar esto.
Seguramente no me di cuenta tan rápido, supongo que en el camino me fui dando cuenta, pero menciono una vez más que estas figuras de personas pues jóvenes, ¿no? Bruno Bonoris, Juan Manuel, Lara Lisenberg, Matías Tabil, todos ellos me parece que por ser de la generación donde se atrevieron a utilizar las redes sociales, ¿no? A la divulgación del psicoanálisis, también con esta personalidad donde se permitían verse como ellos son, ¿no? Como ellos son en cómo se visten, en dónde están, en diferentes escenarios, ¿no? Se grababan en viajes, en su casa, en su consultorio, con gorra, mostrando sus tatuajes. Y me parece que toda esa cuestión contribuyó, ¿no? Contribuyó a hacer este cuestionamiento de, ¿era realmente así la figura? ¿O puede ser de otra manera? Y también tener en consideración que independientemente de esa imagen, lo más importante es como el contenido, ¿no? Eso es lo más importante. Que me parece que después, y se los digo también a los practicantes, a lo mejor al principio es importante la imagen, ¿no? En cuanto a que se dice socialmente, culturalmente, que como te ven, te tratan. Supongo que algo de eso debe ser verdad, ¿no? En cuanto a lo reactivo de la imagen. Eh, pero definitivamente al pasar del tiempo, ¿no? Ya con la formación, eso se disuelve, la imagen se disuelve y lo que importa es el contenido, no el formato, el contenido. Ya después ni siquiera te das cuenta de muchas cosas, sino solo estás escuchando, analizando, disfrutando, ¿no? De aquellas ideas que están teniendo, por ejemplo, los colegas. Entonces me pareció, porque a mí me pasó, ¿no? Que lo noté, dije, ¡ay, qué raro! Qué raro, el chico sale con su tatuaje expuesto, ¿no? Cosas que a mí me resultaban así, como contrastantes, ¿no? Mientras mis maestros o los colegas que yo conocía, mayores que yo, hablaban de cierta manera, se vestían totalmente de negro o de blanco, como para no interferir, por ejemplo, en las cuestiones ahí de idealización, ¿no? O de referencia. De pronto veía esta otra forma, esta otra imagen y con contenidos sumamente formales, fundamentados, con pasión hacia esa transmisión, hacia ese saber y me quedó clarísimo que la imagen se deja de lado, ¿no? Que hay otra cosa muchísimo más importante. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto, uno no puede evitar como precisamente pensarse, ¿no? Cuando estuvo allí en las prácticas, Ujú, de que hasta uno se peina, y ¿cómo se dice? La filipina. Claro, porque creo que también no sé, es un momento muy importante, ¿no? O sea, como que dices, ahora sí va en serio, ¿no? Ahora sí ujú, ya soy grande, ¿no? Y, y es curioso porque ahorita que mencionabas esto, dije, claro, porque se nos transmite que mágicamente tú dejas de ser tú, dejas de ser persona, eh, para hacer algo, y aquí viene la paradoja, que no eres. Y cuando tú proyectas eso, por ende repercute en el proceso, ¿no? Entonces, se me hace algo como digamos, una reflexión muy bonita la que haces de hay otras maneras, ¿no? Que también con el tiempo ya veremos qué sucede con este tipo, digamos, de formaciones nuevas, porque también pienso que la cuestión de la formación clásica o el trípode de Eitingon que tú evocas, ¿no? Bueno, tiene sus pros y sus contras, por supuesto, ¿no? Por algo también se ha mantenido todos estos años, pero creo que la pregunta es, ¿puede enseñarse el psicoanálisis de otra manera? ¿Puede transmitirse desde otras trincheras, desde otras aristas? ¿Puede concebirse como algo distinto a lo que fue concebido originalmente?
sé que son varias preguntas que creo que hoy no nos va a dar el tiempo de responder. Creo que estaría buenísimo una segunda parte, pero digamos, ya nada más para ir cerrando, Cari, y Sí. regresando quizás a este punto inicial, ¿puede enseñarse el psicoanálisis en la universidad? Creo que sí, es posible, por supuesto que sí. Enseñar y transmitir. Definitivamente, o sea, enseñar en el sentido de eso, de poder mostrar los contenidos, de hacerlos entendibles, de hacerlos accesibles, pero la cuestión de la transmisión me parece también demasiado importante, ¿no? Que se transmita ese deseo, esa pasión por la teoría y por la clínica y no dejar que muera el psicoanálisis. Bueno, habrá otros espacios donde está más vivo que nunca, por ejemplo, decías en Argentina, pero acá en San Luis Potosí sí hay que trabajarlo, hay que seguirlo trabajando para avivarlo, ¿no? Avivar ese fueguito que de pronto se ve así medio que se está extinguiendo. Entonces, me parece que vamos bien, me parece que vamos bien cuando platico con otros colegas de otros estados, mencionan a San Luis como un estado fuerte en psicoanálisis. A lo mejor mientras estamos acá no lo notamos tanto, pero en otros lados sí, sí lo notan. Y eso me parece afortunado y pienso que hay que seguir en ello. Yo opino igual y precisamente bajo esa misma opinión que compartimos, digo, no te quiero comprometer aquí frente a todos y todas, pero creo que también estaría bueno hacer una actividad contigo, un seminario, un taller, porque también mucho de lo que nos compartiste hoy creo que es valiosísimo transmitirlo, compartirlo, ¿no? Por ejemplo, todo este tránsito, estas modificaciones que han sufrido los planes curriculares, cómo se han modificado las rúbricas, etcétera. Digo, desde el campo académico, si lo queremos ver así, pero también, por ejemplo, ahorita que mencionaba, bueno, no ahorita, pero cuando mencionabas antes de, de tu tesis de maestría, de los temas de tu interés actuales, por ejemplo, qué temas te interesa trabajar en la clínica o en investigación? Sí, me parece que de unos años para acá, a lo mejor unos 5 aproximadamente, he estado más metida como en la parte técnica. A lo mejor por lo de las prácticas profesionales, ¿no? Eh, Porque ahora tengo 2 grupos, por la mañana y por la tarde, entonces me he abocado con más fuerza en ese aspecto. Entonces sí, mi investigación va más como en ese sentido, ¿no? De qué se hace en la clínica, cómo se trabaja con los pacientes, cómo se leen los casos, cómo eh, se habla también del caso, ¿no? Cómo se puede mostrar eso a una comunidad o, por ejemplo, ahora muy pronto vamos a tener las jornadas de prácticas profesionales, donde nos juntamos de distintas instituciones a poder mostrar nuestro quehacer. Entonces, eventos así o espacios así, ¿no? Cómo mostrar lo que hacemos. Estoy más metida en ese aspecto. Pues creo que entonces ya ahí tenemos una propuesta, ¿eh? Que luego se te va a hacer llegar porque creo que Ujú. traemos líneas de pensamiento muy similares. Y pues nada, reiterarte mi agradecimiento no solo por esta entrevista, Cari, sino de verdad por lo que representó que fueras tú mi primera asesora de prácticas profesionales. Sí, sí, claro, claro. Un enorme reconocimiento, un enorme agradecimiento también. Y, y esto, que no soy el único, pues, ¿no? Que siente esta gratitud. Y, y también digamos, como agradecimiento que nos compartas cómo ha sido tu camino, cuáles han sido las reflexiones y también lo que tú propones que sea como una formación un poco más abierta, un poco más accesible. Y en general, creo que una palabra que estuvo muy presente en nuestra conversación fue ser un poco más amables, ¿no? Definitivamente. No, pues también te agradezco muchísimo, Edgar. Qué fortuna, ¿no? De ahora ser amigos, ahora ser Sí. colegas. Hace años maestra practicante y ahora amigos, colegas en esta comunidad y en este interés, como decíamos, ¿no? Común. Sí, 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 ahora sí que, como dice la canción, las vueltas que dan la vida, pero más Sí, allá de eso, claro. fíjate que esto, o sea,
que luego uno entra en estas dinámicas de van a pasar 5 10 15 20 años, ¿no? Y esto, ¿no? O sea, entonces también en ese sentido creo que ambos estamos como muy contentos y también muy esperanzados por el futuro, ¿no? O sea, Sí, a lo mejor en 10 años, 15 no sé, quién sabe, seamos otros y por supuesto que seremos otros, ¿no? Pero me refiero a que van a ser otros los que tengan estas mismas por inquietudes supuesto. que tú y yo estamos compartiendo el día de hoy. Pues sin Perfecto. más, vamos a dar por terminada esta conversación, agradeciendo a Cari que te tomaste el tiempo para platicar conmigo el día de hoy. ¿Y hay alguna proyecto, redes que podamos dirigir a la gente a que te sigan, a que te escuchen? ¿Dónde te pueden encontrar, Cari? Bueno, en realidad, hace muy poquito que aperturé ahí mi Instagram, apenas ando en esos asuntos, ¿no? Eh, entonces, te lo hago llegar, porque la Claro. verdad no me acuerdo el nombre, creo que es Karina Mina Stick, pero bueno, lo confirmamos. Tengo de verdad una semana apenas que abrí el Instagram. Entonces, bueno, prometo ya meterme también un rato a eso y poder también hacer difusión de alguna información. Claro que sí, entonces dejamos las redes de Karina aquí en la caja de comentarios, la descripción del video, perdón, y les invitamos a seguirnos en la comunidad psicoanalítica potosina, que pronto, más pronto de lo que piensan, vamos a tener una actividad con Karina Medina. Muchísimas gracias, Cari, que tengas buen día y nos vemos en el próximo episodio. Gracias también. Hasta luego. Bye, bye.